Continuamos aquí en la sintonía de Onda Cero León. Los martes a esta hora saben ustedes que abrimos una ventana aquí en esta sintonía en el 98.3 de la frecuencia modulada a la medicina. Un espacio dedicado al Hospital San Juan de Dios en el que los profesionales médicos que allí trabajan nos hablan de las enfermedades y tratamientos que son objeto de su labor allí en sus consultas. El Hospital San Juan de Dios lleva muchas décadas entre nosotros ofreciéndonos sus servicios y actualmente lo sigue haciendo en sus renovadas instalaciones, punteras en nuestra comunidad y abiertas a todos aquellos que quieran solicitar consulta en cualquiera de sus servicios, pues con sus especialistas. Para ello pueden contactar con el hospital a través del teléfono 987 23 2500, 987 23 2500, o bien a través de la web del hospital www.hospitalsanjuandedios.es. Enseguida entramos en conversación con nuestro invitado de hoy. Antes, permítame contarles que el Hospital San Juan de Dios es el único en la comunidad autónoma en realizar intervenciones con láser de tulio, una nueva intervención para operar hiperplasia benigna de próstata, una intervención cuya principal ventaja es que reduce la hospitalización del paciente al evitar el sangrado. Así, en vez de los 6 días de hospitalización que obligan las técnicas clásicas, esta nueva técnica, que solo realizan 10 centros en toda España, permite que el paciente pueda volver a su casa en tan solo 24 horas. Bien, pues este martes en este espacio del Hospital San Juan de Dios, que se llama Tu Salud, Tú Eliges, vamos a charlar con el doctor José Antonio Alcoba, que es médico especialista en rehabilitación. Doctor Alcoba, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Un gusto tenerla aquí con nosotros. Bueno, vamos a hablar de muchos asuntos relacionados con su especialidad, con la rehabilitación, pero sobre todo nos vamos a centrar en el síndrome de inmovilidad, que yo creo que va a ser muy interesante para nuestros oyentes. Estoy convencido. Vamos a definirlo primero, ¿no? ¿Qué es el síndrome de inmovilidad? Bueno, pues es una limitación de la capacidad para moverse o desplazarse dentro de un entorno, pues por un deterioro de las facultades motoras, lo que obliga a que seamos dependientes o tengamos una dificultad en la realización de las actividades de la vida diaria. Aquí estamos hablando de algo muy común, sobre todo si pensamos en la gente mayor, ¿no? Es muy frecuente en el anciano, lógicamente. Es uno de los grandes síndromes geriátricos, como se dice. Efectivamente, junto con las caídas, la polimedicación, etcétera, se considera uno de los grandes síndromes geriátricos. Hay que tener en cuenta que en el anciano o con el envejecimiento se producen una serie de modificaciones en el organismo que hacen que merme un poco la capacidad de reserva y eso nos hace más vulnerables frente a pequeñas agresiones externas. Tenemos que tener en cuenta también que hay enfermedades que son más frecuentes en el anciano, como la artrosis, la osteoporosis, pérdida de la visión, pérdida de la audición, la insuficiencia cardíaca, la cardiopatía isquémica. Todo eso nos hace que sea más frecuente la inmovilidad en el anciano. Y luego hay otros factores extrínsecos también, que los ancianos suelen estar más polimedicados. Un poco por cuestión de estadística, entre más medicamentos se tomen, pues más frecuentes es la interacción entre ellos, más frecuentes son las reacciones adversas, los efectos secundarios. Y teniendo en cuenta que la mayoría de los fármacos que toman los pacientes ancianos son para el sistema nervioso central, pues eso hace que muchas veces el deterioro cognitivo y caídas tengan como agentes productores a los medicamentos. Me parece una cuestión de lógica, ¿no, doctor? Este síndrome de inmovilidad, una cuestión de edad y de la medicación que uno toma con los años, pues porque, claro, cuantos más años tenemos, más goteras también, claro. Efectivamente, el envejecimiento va produciendo una serie de modificaciones en el organismo que hace que nos vuelvan más vulnerables a este tipo de síndrome. Me he quedado con un detalle. Ha mencionado usted que la mayor parte de las personas que padecen este síndrome de inmovilidad son ancianos. Pero la mayoría. Pero ¿qué es que hay gente que no es mayor que también padece este síndrome? Claro. Hay gente joven que a lo mejor tiene un proceso que le obliga a estar encamado y hay que tener en cuenta que a partir de los 3 días, de las 72 horas de reposo en cama, empiezan a aparecer las consecuencias de la inmovilidad. Es diferente que esto acontezca a una persona joven que, digamos, tiene más capacidad de reserva que en un anciano, que ya la capacidad de reserva es menor y, lógicamente, le va a costar más trabajo recuperarse de esa situación. ¿Cómo aparece el síndrome de inmovilidad y cómo va avanzando, o si tiene diferentes etapas, ¿no? Efectivamente, se pueden dividir en 5 etapas. Una primera, que aunque el paciente, digamos, o el anciano haga una vida normal, pues a lo mejor necesita algún tipo de ayuda para la marcha, quiero decir un bastón, una muleta.
Una segunda etapa en que ya se está más tiempo sentado, aunque puede levantarse y caminar. Una tercera etapa que se pasa la mayor parte del día en la cama, pero sí que conserva la capacidad, digamos, para levantarse y caminar. Una cuarta etapa en que ya no se puede levantar de la cama, pero sí que puede mover las extremidades y realizar giros en la cama. Y una quinta etapa que ya ha perdido completamente la capacidad para moverse en la cama, incluso la capacidad de comunicación con los demás. Parece un círculo vicioso, ¿no? Porque al final la inmovilidad lo que genera es más inmovilidad, ¿no? Efectivamente, esa inactividad y ese reposo en cama hace que se pierda la capacidad funcional de órganos y sistemas, lo cual va a favorecer complicaciones médicas que a su vez van a generar más inmovilidad. Es decir, es un círculo vicioso. La inmovilidad genera inmovilidad, efectivamente. ¿Y es puramente una cuestión física o también mental? También influye aspectos mentales. La inmovilidad sí que hace que el paciente pierda las relaciones externas y va a ser un paciente que va a estar más deprimido o incluso o más ansioso. Sí que influye también. Interesante. Bueno, háblenos, doctor, de las complicaciones médicas que tiene la inmovilidad, el no moverse. Bueno, pues hay que tener en cuenta que pueden aparecer fenómenos de embolias, de trombosis, a nivel musculoesquelético, contracturas y rigideces articulares, osteoporosis, estreñimiento, incontinencia urinaria, quería decir, sí. Y luego las úlceras que aparecen en la piel por el decúbito, por la presión, pues también es una complicación frecuente. ¿Estamos hablando de hombres y mujeres por igual a quienes afecta este síndrome o no sé yo que haya diferencia de sexos en este tema, no tengo claro. También tiene sus consecuencias socioeconómicas, ¿no? El síndrome de inmovilidad. Claro, un poco le comentaba antes, las consecuencias sociales. El anciano pierde esa capacidad de relación externa porque no sale y le llega el aislamiento social. Y por otra parte, si ha perdido la autonomía, es decir, no puede realizar sus actividades de la vida diaria, tiene que implicarse un poco a la familia. Implicarse en la familia si puede, que a veces da los problemas del síndrome del cuidador, o si no pueden, pues hay que institucionalizarle en una residencia. Y luego el tema económico, es decir, que si no se hace una prevención, pues y el paciente está hospitalizado, es decir, supongamos una inmovilidad aguda, que el paciente estaba más o menos bien y sufre un proceso de encamamiento, tiene que estar hospitalizado, y a veces cuando se le va a dar de alta, pues resulta que era un anciano que caminaba normalmente y resulta que no se mantiene de pie y no puede caminar. Eso, lógicamente, va a tener una repercusión económica porque hay que prolongar la estancia hospitalaria, o a veces tienen que hacer rehabilitación, digamos, de modo ambulatorio, con el gasto de ambulancia, etcétera. O hay que institucionalizarle, o hay que contratar una persona para que lo cuide en su domicilio. Es decir, que también tiene sus consecuencias socioeconómicas, claro. Sí. Estamos hablando de un síndrome reversible, es decir, ¿se puede curar el síndrome de inmovilidad? Pues depende de múltiples factores. Un poco depende de cómo estaba el anciano previamente, qué nivel funcional tenía, digamos, si hacía ejercicio, etcétera, del tiempo de evolución, del grado de colaboración del enfermo. Muchas veces el enfermo quiere volver a caminar, quiere volver a hacer la vida que hacía antes, y luego, pues, otras veces, pues, ya quiere un poco que le dejemos tranquilo, y eso es importante también, sí. Influye. Y luego también la implicación de la familia. Si la familia lo primero, si tiene familia, y lo segundo, pues que le obliga a caminar, que le obliga a mantener, digamos, una actividad física regular, pues es también importante. Que tener fuerza de voluntad, ¿no? Una cierta disciplina para decir, bueno, voy a ir a rehabilitación allá al Hospital San Juan de Dios, lo voy a hacer todos los días, o los días que me indiquen, y voy a hacer lo que me dicen, los deberes los voy a hacer en casa también. Es un factor muy importante. El grado de implicación del enfermo es un porcentaje muy alto en su recuperación en este tipo de síndrome, claro. Y la familia atornillando también, ¿no? Y la familia, efectivamente, que la familia le obligue o que sí que le estimule un poco a esa realización es importante. ¿Podemos prevenir la inmovilidad, el síndrome de inmovilidad? Claro, lo más importante es la prevención. Para tratar de llegar a estos extremos de inmovilidad, lo más importante es la prevención. Digamos que hay dos tipos de prevención. La prevención de la inmovilidad crónica, de ese paciente que poco a poco, o ese anciano que poco a poco va perdiendo la capacidad de caminar, o que camina menos, o que antes caminaba todos los días y ahora pues camina un día sí y un día no. Hay que identificarlo, hay que identificar esas situaciones de riesgo. Eso, claro, el médico de atención primaria tiene una labor importante ahí en tratar de identificar ese tipo de pacientes. Seguimos hablando un poco de la inmovilidad crónica. Entonces habría que analizar un poco la
capacidades funcionales. Es decir, si era un paciente que antes se levantaba el solo de la cama y ahora se ha dejado de levantar sin una causa, digamos, que lo justifique, ¿qué ha pasado ahí? Entonces hay que hacer un análisis de esas capacidades funcionales, saber qué es lo que ha perdido. Tercero, lógicamente, hay que, luego, una vez que ha adquirido, digamos, un nivel de actividad, hay que mantenerlo. Y ahí también la implicación sociofamiliar es importante. Y luego tenemos la inmovilidad aguda del paciente que ingresa en un hospital, vamos a suponer, por una neumonía, tiene que estar encamado, y lo que comentaba antes, que se ha recuperado de la neumonía, se va a poner de pie y no se mantiene de pie, no puede caminar. Entonces, eso sí que es importante advertir a la familia y al personal sanitario de que si el paciente no puede levantarse, pues que se mueva en la cama, que movilice las extremidades o que realice giros. Que a lo mejor no puede salir de la cama y caminar, pero sí a lo mejor está bien que se siente al borde de la cama, o que incluso pase el solo de la cama al sillón, o que incluso a ver si puede aguantar un poquitín de pie, y tan pronto como pueda caminar, pues empezar a caminar. Es decir, que por una parte hay que tratar la enfermedad de base, y si no hay contraindicaciones, es decir, si el médico que le lleva, el médico internista, el traumatólogo, quien sea, no nos dice de contraindicaciones para la movilización, hay que tratar de devolverle la actividad lo más pronto posible. Y las excusas es que me duele, es que no puedo, es que estoy cansado. Claro, el dolor hay que tenerlo en cuenta también. Claro. El dolor es un factor limitante para la movilidad, claro, entonces hay que tratarle el dolor. Hay que tratar el dolor y también depende de la patología. Hay a lo mejor pacientes que se marean o que tiene vértigo, entonces lógicamente no podemos tratar de ponerle a caminar porque igual se nos cae y se nos fractura una cadera, que eso es importante, claro. Entonces hay que analizar un poco los riesgos, pero dentro de lo que pueda moverse, es un poco lo que se llama optimización funcional. Mire, usted no puede caminar, pero sí que puede a lo mejor aguantar un poco de pie sujetado a la cama, o sí que puede levantarse 10 veces de la silla, que eso le va a venir fenomenal para los músculos, para el tema del sistema nervioso, para todo, claro. Ustedes siempre dicen que hay que mantener siempre el cuerpo y la mente activos, ¿no? Y cuantos más años tengamos, pues todavía con más razón, ¿verdad? Es muy importante, claro. Muy importante. Claro. Muy bien, hemos hablado de la prevención. Estamos hablando del síndrome de inmovilidad con el doctor José Antonio Acoba, que es médico especialista en rehabilitación allí en el Hospital San Juan de Dios. Yo creo que un tema muy, muy interesante para todos nuestros oyentes. Bueno, el objetivo del tratamiento rehabilitador de la inmovilidad es acercarse cuanto más posible a la movilidad, es decir, mejorar en definitiva la calidad de vida de esa persona, ¿no? Efectivamente. Nosotros ya cuando nos piden consulta por un síndrome de inmovilidad, es decir, que el paciente ya digamos que ha progresado una etapa a otra de aquellas que habíamos comentado anteriormente, pues tenemos que utilizar nuestros medios para devolverle por lo menos a la situación basal que estaba previamente. Entonces pues contamos con fisioterapeutas que le van a hacer ejercicios para mantener lo que es la movilidad de las articulaciones, para potenciar la musculatura. ¿Qué musculatura es importante potenciar? Pues aquella que sea necesaria para la bipedestación y para la marcha. O le reeducamos el tema de las transferencias, de cambiar de sentado a acostado o de sentado a de pie. Hay que reeducarle muchas veces el equilibrio. Hay veces que no se mantienen en sedestación y es importante reeducar el equilibrio en sedestación. No podemos pretender que un paciente se ponga de pie si no se mantiene sentado. Orientamos también hacia ayudas técnicas. Hay veces que el paciente pues necesita un bastón, una muleta o un andador u otro tipo de ayuda técnica que le facilite el desplazamiento. Siempre nos tenemos que aproximar al mayor grado de movilidad que podamos. Y a veces hay que utilizar ese tipo de ayudas, lógicamente. O sea, terapia física, ayudas técnicas y, como en alguna ocasión hemos escuchado, la optimización del entorno también, ¿no? Claro, es importante a ver las condiciones del domicilio del paciente. Muchas veces hay que asesorar en este sentido. A lo mejor es un paciente que hacía una vida normal, pero vivía, como siempre decimos, en un tercero sin ascensor. Y resulta que no puede subir y bajar las escaleras. Claro, eso nos va a limitar luego para que el paciente salga a la calle y caminar. Entonces, y esto sucede mucho, ¿no, doctor? Bastante frecuente, sí. Más de lo que nos gustaría. Pero sí, es un paciente que podría caminar, podría hacer una vida normal, pero resulta que no puede subir y bajar escaleras. Si no tiene ascensor, entonces es un problema importante. Bueno, lo primero, que se mueva en casa todo lo que pueda. Yo siempre digo, no esté más de 20 minutos sentado, se levanta, da un paseo y tal. Muchas veces hay que esperar un poco y luego se le reeduca, es decir, hay una forma de subir escaleras y bajar un poco en función de la patología que tengas y en función del miembro inferior, digamos, que tengas afecto. Y si no se puede y el paciente no se puede ir a vivir a otro sitio, bueno, pues por lo menos que en su domicilio mantenga una vida lo más activa que pueda, claro. Hemos hablado hace unos minutos, doctor, de la importancia de la realización del ejercicio físico siempre a lo largo de toda nuestra vida,
pero en el anciano todavía con más razón, ¿no? En el anciano es fundamental. Yo creo que nunca se es demasiado viejo como para iniciar un programa de ejercicios. Es más, se cree que a nivel musculoesquelético los cambios que se producen, el deterioro que se produce, está más relacionado, más que con el envejecimiento en sí, con la inactividad. Entonces es fundamental que el paciente se mueva, que el paciente camine. ¿Cuál es el mejor ejercicio? Pues un ejercicio aeróbico, que se llama ejercicio aeróbico de bajo impacto. El caminar lo más deprisa que pueda, siempre y cuando no haya contraindicaciones desde el punto de vista cardíaco o tal. Es fácil, sencillo, barato, es gratis, vamos. Sí, sí. Había que combinarlo también con unas actividades de fortalecimiento, a lo mejor un par de días a la semana, hacer un poco de pesas o tal. Es fundamental la elasticidad para mantener lo que es la movilidad de las articulaciones. Pues los ejercicios que habitualmente se hacen como calentamiento, eso es suficiente. Y luego un poco el equilibrio, hay que hacer un poco ejercicios de equilibrio, que ya sabemos que a medida que vamos avanzando en edad, los reflejos posturales se van deteriorando y es más frecuente las caídas. Entonces eso sí se estimula, pues sí que nos hará tener menos posibilidades de caernos, digamos. Ahora, estoy pensando en lo que comentábamos antes, ¿no? Que ustedes ponen todos sus conocimientos, todo ese esfuerzo rehabilitador fundamental, ¿no? Para que esa persona que se mueve poco se mueva un poquito más. Pero sí, lo que ponga ese hombre, esa mujer, lo que ponga de su parte es fundamental. En muchos casos, ¿no? En casi todos, es muy importante. ¿No? Es muy importante que el anciano quiera recuperarse, eso es fundamental. Y luego también el entorno sociofamiliar, el entorno familiar hace una fuerza que, vamos, súper importante. Sí. Y al llegar a una cierta edad, el simple hecho de salir a caminar, ¿no? Porque uno va por León, vas, no sé, por los paseos que hay en León, por el río, por el Bernesga, por Eras de Renueva, y ves a mucha gente mayor caminando, sale a caminar todos los días. Ahora hay una cultura del ejercicio muy importante, sí, afortunadamente, sí. Y eso está bien. Está muy bien. Siempre hay un dicho que dice que hay que morir joven lo más tarde que se pueda. Me ha gustado esa frase. Pues es el doctor José Antonio Alcoba, es médico especialista en rehabilitación en el Hospital San Juan de Dios, que es donde realiza su labor profesional. Hoy hemos hablado del síndrome de inmovilidad. Fíjense ustedes. José Antonio Alcoba, muchísimas gracias, ha sido un placer charlar con usted. Igualmente, muchas gracias a ustedes.